Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 5 de abril de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Cómo fue el tránsito de un país de la miseria absoluta en que lo dejó el régimen comunista del señor Allende, de Salvador Allende, a ser la primera potencia económica de América Latina y el único país que tiene cifras de país desarrollado? ¿Cómo ocurrió ese milagro? Estaremos hablando con José Antonio Cast, quien fue ya candidato a la presidencia de Chile y quien está reuniendo a través de redes, no de partidos políticos ni de la prensa, sino acudiendo directamente a la gente, una inmensa muchedumbre en su favor. José Antonio Cast estará con nosotros en la hora de la verdad. El mejor militar de América, así fue consagrado y quedó para la historia como tal, Hernán Mejía Gutiérrez, no fue ascendido a general de la República y fue llamado a calificar servicios. A alguien le faltó carácter, le faltó coraje para llamar a Mejía Gutiérrez a curso y a su consagración como general. A alguien le falta carácter en este país. Tenemos también una noticia muy reciente que tenemos que compartir con ustedes. Otra vez condenada la nación por ataques de las FARC. En este caso, por un ataque de las FARC en Medellín. Era previsible, y como era previsible, la nación responde. Es decir, respondemos entre todos los colombianos. Usted, querido oyente que me está escuchando, listo a pagar esta sentencia del Consejo de Estado. Consejo de Estado que no cumplió su deber. El Estado es consejero del gobierno nacional. No conocí nunca como ministro, ni he sabido, de un consejo del Consejo de Estado al Ejecutivo Nacional diciendo cómo enfrentar a las FARC y cómo prevenir los ataques y cómo anticiparse a ellos. Luego, señores, hay que repetir contra el Consejo de Estado por incumplimiento en sus deberes. El Consejo de Estado, ¿por qué se llama así? Porque fue creado y porque ese es su origen y esa es su función como órgano consejero del gobierno. Es además tribunal de lo contencioso administrativo, pero su función esencial es la de consejero. Quiero saber dónde están los consejos del Consejo de Estado para enfrentar la guerra en Colombia. Que lo digan, esos burócratas dedicados a condenar a la nación. Y mientras tanto, sigue pasando lo que está pasando con las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia no dice nada sobre la tutela que se interpuso contra la decisión de la Sala Penal que le negó a Andrés Felipe Arias el derecho a la doble instancia. Y la Corte Suprema de Justicia no dice nada. Dejó pasar otra semana y no pasa nada. Aquí no valen los términos. Los derechos de los ciudadanos no existen cuando se trata de un ciudadano que forma parte del Centro Democrático, que fue candidato a la presidencia de la República y que no lo fue por esas cosas del destino, y que hoy está en una cárcel de los Estados Unidos, esperando que aquí le concedan un derecho fundamental consagrado como tal en tratados internacionales que rigen en todos los países del mundo, menos para Andrés Felipe Arias y menos para los amigos del presidente Uribe, que han sido infamemente condenados en juicios políticos, como lo decían los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo dijeron. ¿Se acuerdan de las grabaciones?
que los juicios no eran jurídicos, sino políticos. Y esos no tienen derecho a la doble instancia. Todos los demás habitantes de este planeta Tierra tienen derecho a la doble instancia, menos Andrés Felipe Arias. Y mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia no llama al señor Leonidas Bustos, ni nadie lo llama, está delicioso en el Canadá, disfrutando de su inmensa fortuna. Vivir en Canadá no es barato, amigos, no es barato. Pero allá está Leonidas Bustos, disfrutando de su fortuna, lejos del país, y nadie lo llama. La minga nos pudo, la minga. 7,000 indígenas le pudieron a la nación. Ahora está en marcha un plan de abastecimiento con aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Quién paga? Usted de su bolsillo, ciudadano querido. Usted paga también el tránsito aéreo a San Nariño porque no hay una autoridad que haga cumplir o que haga respetar el derecho de movilidad que tenemos 47 millones de colombianos. Prevalecen los derechos de 7,000 de una minga. Y uno no entiende. Sencillamente no se entiende. No hay que dejar de lado las ideas del Contralor General de la República en materia de y en materia de los recursos parafiscales. Los recursos parafiscales se le cobran a un gremio. La plata de los ganaderos sale del bolsillo de los ganaderos para alimentar el Fondo Nacional del Ganado. Y el Contralor quiere que esa plática la maneje el Estado como la manejó también en la época de Minchi Rinchi. Eso costó un brote de aftosa que puso por fuera la ganadería colombiana y la carne colombiana de los mercados del mundo. Y el Contralor quiere más de eso, le gusta eso. Ojo con ese Contralor, ojo. Trump aplaza el cierre de la frontera con México durante un año. Voy a dejar la frontera abierta, pero si México en un año no ha cumplido su deber de parar la migración hacia los Estados Unidos, cierro la frontera y le impongo sanciones comerciales a México. Un año de vida para México le dio Trump. Siguen subiendo las bolsas. El Dow está probablemente en el nivel más alto de su historia. El petróleo estuvo quieto, el café a 95 centavos de dólar la libra y Colombia ahí, porque Colombia no ha desarrollado su marca especial, porque no hizo lo que debía hacer. La Federación de Cafeteros abandonó a su suerte durante 40 años a los cafeteros mientras ellos se enriquecían fabulosamente. Ellos sabemos quiénes son. Cuando un amigo se va, hoy despedimos a Alberto Cortés, el grande poeta y el grande cantante y el grande autor de varias de las más bellas canciones que se compusieron en los últimos años. Nos asombra cómo tragamos entero la trampa de los descuentos en el predial. Es que se está venciendo el término en que usted puede pagar con descuento. No, querido contribuyente, es que si usted no paga en este término le imponen una multa altísima, una multa descomunal. No mientan, no engañen a la gente. Esto no es pagar con descuento, es pagar en el término que le da la gana fijar al alcalde de Bogotá y vencido ese término a pagar una multa enorme. El que no pagó fue porque no tuvo con qué. Y entonces ahora, como no tuvo con qué, le ponen una multa gigantesca. El impuesto predial y la valorización está quebrando a Bogotá y va a quebrar al país entero. Fuertes disturbios en Bogotá. Yo no sé si el Consejo de Estado va a condenar después a la nación por los disturbios y por los daños producidos por estudiantes de la Universidad Nacional y de la Pedagógica que nos están demostrando todos los avances que tienen en la formación.
que le van a dar a nuestros niños, a los niños que van a quedar al cuidado de esos que encapuchados salen a romper vidrios, a tirar bombas, a maltratar a la gente en la calle. El bloque opositor que se ha organizado en el Congreso de la República contra el presidente Iván Duque, ¿quién es? Señores, es el de la mermelada santista. Fueron los mismos que acompañaron a Santos durante 8 años y que son los culpables del desastre que se está viviendo en Colombia. El mismo Partido Liberal, el mismo partido de la U, el mismo Partido de Cambio Radical, que fueron los que mamaron mermelada durante 8 años de Santos, ahora son los opositores de Duque. Tengámoslo presente, esto no es una oposición surgida de la nada, no, esto es Juan Manuel Santos, dueño del poder. Y quienes están haciendo esto, es decir, la oposición terrible a Duque, son los súcubos de Santos, como lo son los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué no aprueban el glifosato? Porque Santos no deja. Santos es enemigo del glifosato y Santos es el dueño de los magistrados de la Corte Constitucional, que almuerzan con él y que son sus súcubos, sus dependientes. Por lo menos 5 de ellos, es decir, la mayoría de la Corte Constitucional, y el presidente de la República clama porque lo dejen regar glifosato para salvar la vida de los militares, mucho más que eso, para salvar la vida de 47 millones de colombianos, señor presidente. O acabamos con la coca o este país no tiene horizonte. Riegue glifosato, señor presidente, y mande para la punta de un cuerno a los magistrados de la Corte Constitucional a ver qué pasa en este país. Esto es un estado de necesidad. Colombia no puede seguir viviendo con 250.000 hectáreas de coca. No puede seguir viviendo así. La coca se tragó a Colombia, señor presidente. Y extradite a Santrich. Cójalo, métalo en un avión y mándelo para los Estados Unidos. Y extradite a todo el bandido que le pidan por narcotraficante. Y quítele los bienes. La extinción de dominio express, de la que usted tanto habló en su campaña y que se le ha quedado como olvidadita, señor presidente. La JEP dice que publica su contratación. La JEP contratando. A la JEP no la constituyeron, fue para administrar justicia. Ah, no, pero se dedicó a contratar. Vamos a examinar esos contratos. Pedimos el contratico celebrado con el hijo de Samper, con que la JEP le pagan tantos servicios como le deben a Ernesto Samper, porque son los mismos, porque de ahí viene todo el problema, y no nos contestaron. Que lo están estudiando porque más adelante nos mandarán no solamente el contrato, sino la manera como lo cumplió Samper. Pues están escribiendo el informe. Pero cree que se nos escapa. No han tenido tiempo para escribir lo que Samper debió hacer a 31 de diciembre para ganarse 50 millones de pesos. Porque ustedes son unos falsarios. Imagínense, si están haciendo lo que están haciendo con la impunidad de las FARC, si no son capaces de simular un informe del señor Samper Strauss. Ustedes son capaces de cualquier cosa. Barceló ordenó interceptación ilegal del teléfono del representante Álvaro Prada. Él lo dice, que su teléfono estuvo interceptado por orden de Barceló. A Barceló, por supuesto, no le pasa nada. ¿Qué le va a pasar? Odebrecht, hay una nueva cascada de pruebas contra Odebrecht. Roberto Prieto en la cárcel. ¿Recuerdan las conversaciones de Roberto Prieto por teléfono? Diciendo que él fue el que recibió la plata de Odebrecht y que Santos desde luego no tuvo ni idea, pobrecito, estaba tan dedicado a los temas ideológicos, al alto pensamiento político que no tenía tiempo para preguntar si en su campaña había dinero. ¿Cómo les parece? Bruce McMaster, quien fue el mayor defensor que tuvo Santos a lo largo de 8 años como presidente de la Andy McMaster, ahora con la misma vehemencia defiende a Duque,
para que los de la ANDI estén conformes y entonces se defiende a Santos, se defiende a Duque. Hay que defender el poder. ¿Quiénes estamos en el poder, doctor Bruce McMaster, no es cierto? Antonio Guterres no condena a Maduro ni clama por Venezuela, porque son los mismos, porque Antonio Guterres es el secretario general izquierdista mamerto de una ONU mamerta, que nos manda mamertos aquí a Colombia a que soporten a las FARC y a que condenen las acciones del gobierno, las acciones legítimas del gobierno. ¿Qué están haciendo en Popayán los de la ONU? A ver, díganme, ¿esa es tarea de ellos? ¿Es intervenir en los asuntos internos de Colombia? ¿O lo que vienen es simplemente de observadores? ¿Quién tendrá el carácter de decirle a la ONU no más? Colombia no paga más mamertos de esos que vengan aquí a Colombia a influir en los asuntos del país. Libia en guerra civil. Esto está muy grave. El comandante de las milicias del Este ordena moverse sobre Trípoli. Libia al borde del colapso final. ¿Y esas milicias serán de Rusia por ventura? Estados Unidos le cancela la visa a Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, porque Fatou Bensouda resolvió seguir adelante con unos procesos en Afganistán donde están involucrados oficiales de los Estados Unidos, y Estados Unidos ha dicho 1000 veces que no pertenece, ni quiere pertenecer, ni va a pertenecer al Tratado de Roma. Y entonces la señora Bensouda sigue tratando de involucrar a los Estados Unidos en sus investigaciones. Aquí para lo de Colombia no hace nada la señora Bensouda, pero sí tiene enfilada a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le quitaron la visa. Algo es algo. Escasez de papel en Cuba, inclusive para los periódicos comunistas. Un periódico del Partido Comunista, de los jóvenes comunistas que están sosteniendo las maravillas que el comunismo ha hecho en Cuba, se queda sin papel, se van a quedar sin todo cuando les falte el petróleo de Venezuela. Venezuela ya no da más. A Venezuela le sacaron todo lo que le podían sacar. Es como una persona enferma de gravísima enfermedad en la sangre, al que le sacan sangre para dar transfusiones. Eso pasa en Venezuela. ¿Y Guaidó? ¿Es verdad que Guaidó es socialista? ¿Es verdad que esa es la razón por la que no tiene soporte internacional? Porque reemplazar un socialista por otro, pues para eso tiempo sobra. ¿Qué es Guaidó finalmente? ¿Y dónde está la única persona coherente, seria, que hay en la política venezolana, que se llama María Corina Machado? ¿Por qué María Corina Machado no aparece al lado de Guaidó? ¿Por qué a María Corina Machado no le hacen los honores que le deben hacer? ¿La Asamblea Nacional de Guaidó está llena también de socialistas? Averigüémoslo. Demandada la Boeing por accidente de Ethiopian Airlines. Ya se comprobó que los pilotos hicieron todo lo que debían hacer por evitar el colapso. Pero el avión estaba mal construido y el avión se cayó. El 737 de la Boeing. La Boeing en gravísimos problemas, porque a esa demanda de esa señora, la esposa de uno de los muertos, le seguirán 150 demandas más. Nave espacial israelí en la órbita de la Luna. Unas empresas israelíes resolvieron mandar un cohete a la Luna y está llegando a la Luna. Y uno se pregunta, ¿por qué en el mismo desierto, por qué en la misma vecindad, los de un lado lanzan cohetes a la Luna y los del otro lado no tienen tecnología ni fuerza sino para fabricar una especie de tatucos, de aparatos de esos parecidos a los que utilizaban en la Universidad del Valle para disparar contra el helicóptero de la policía? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué de un lado lleno de premios Nobel en todas las disciplinas y por qué del otro lado no se produce nada? Tiene que haber alguna razón, ¿no es cierto? Algún misterio. Son además bien parientes. Eso
viene de la misma cepa. ¿Por qué de un lado progreso, riqueza, desarrollo científico, tecnológico, nivel de vida envidiable, y del otro lado miseria, resentimiento, odio y pobreza? ¿Por qué? ¿Quién condenó a los del otro lado a vivir así? ¿Y quién fue el que hizo capaz de hacer el milagro de Israel, sino los israelitas, agregamos nosotros? Estados Unidos estaría listo a inyectar grandes cantidades de recursos a Venezuela, pero si se va Maduro. Los Estados Unidos, al menos por ahora, no van a intervenir militarmente, eso ya está claro. Pero si se va Maduro, estarían dispuestos, si hay un plan de recuperación, y un plan de recuperación serio, democrático, a inyectar grandes cantidades de recursos para lo que vendrá en Venezuela. Arreaza, el canciller venezolano, se fue a hablar con Bashar al-Assad para aprender cómo se maneja un conflicto civil. Bashar al-Assad puede dar grandes lecciones de cómo se asesina en masa a la gente con la ayuda de Rusia para mantenerse en el poder. Arreaza debe estar aprendiendo mucho. Y Hoy en la Historia recordaremos a Caracalla, uno de los más deplorables emperadores que tuvo nunca Roma. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Que tampoco esta noche escucharé tu voz.
Alberto Cortés, grande de la poesía y de la canción en América Latina. Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. Alberto Cortés se nos fue y ahí nos quedan canciones como esta en un rincón del alma, Sergio Gel. Saludemos la mañana. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana pendientes de lo que ahora se denomina la Minga Nacional. Así se autodenomina ahora ese movimiento que de manera coordinada, sin lugar a dudas, se extiende por todo el país. Ayer lo hizo con serios desmanes muy similares a los que se presentaron antier en la Universidad del Valle, pero pues ayer los desmanes fueron en la capital del país, en donde colapsó por completo la movilidad. Muy difícil el tránsito ayer en Bogotá por cuenta de la violencia con que encapuchados de la Universidad Nacional, de la Pedagógica y de la sede de la Distrital en Ciudad Bolívar, pues bloqueaban el tránsito y pues hacían de las suyas. En Bogotá, los futuros maestros de los niños, esos que dicen estudiar en la Pedagógica, en la Universidad Pedagógica Nacional, destruían ayer parte del mobiliario de la ciudad. Hay imágenes de cómo destrozaban cabinas telefónicas, por ejemplo, bancas. Y esto pues ante la mirada atónita de cientos de ciudadanos que veían cómo el SMAT, mientras tanto, intentaba contener esa violencia. Pero el daño ya estaba hecho, no solamente al mobiliario de la ciudad, sino también a la tranquilidad de los ciudadanos bogotanos que pretendían moverse ayer por la capital del país. Mientras esto ocurría en Bogotá, en la capital del Cauca, en Popayán, un juez de la República dictaba una medida cautelar a través de la cual se busca proteger el corredor humanitario, ese corredor alterno que permite aún la comunicación muy difícil con el sur del país, y a través del cual se intentan abastecer algunas cosas. Hay que decirlo, ese corredor humanitario en este momento, a esta hora, se encuentra cerrado, no por la Minga, sino por el clima, porque las lluvias lo tienen completamente afectado y ese corredor humanitario, tan pronto como empieza a llover, se convierte en realidad en una pista de jabón. Mientras tanto, las conversaciones pues no avanzan para ningún lado, las conversaciones entre el gobierno y la Minga sigue exigiendo la presencia del presidente de los colombianos, Iván Duque, allí. El presidente reitera que ante las vías de hecho pues no se hará presente. Así pues que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien se encuentra allí en el Cauca, pues lo que hace es mantener una mesa de diálogo abierta para tratar de contener lo que actualmente está ocurriendo y que no escale y que no siga aumentando de magnitud, que no le bloqueen precisamente el corredor humanitario u otras vías como la vía Buenaventura, que también es una vía crítica. Pero en eso se enfrascan las conversaciones, en un tire y afloje que no va para ningún lado, porque los temas de fondo, de las exigencias absurdas también de la Minga, pues no se tratan porque no está el presidente, pero el presidente obviamente no se hará presente mientras estas vías de hecho persistan. Es la situación como se cierra la semana con esa Minga Nacional que ya va a completar un mes y aquí la gente sigue desesperada esperando respuestas de las autoridades. Al menos un juez de la República en Popayán, atendiendo una acción de tutela de un ciudadano que dice que su derecho a la libre circulación se encuentra vulnerado, pues al menos ese juez de la República ordena que se mantenga despejada la vía humanitaria. Bueno, pero está cerrada por mal tiempo. Yo le pregunto, ¿esa vía humanitaria es una vía nacional, departamental? Es nacional, es la ruta nacional, es la ruta nacional 25, doctor Londoño. Es una vía nacional, sí señor. De manera que eso le corresponde al Ministerio de Transporte. Entonces sí, esa fue una de las obras que dejó Santos como la dejó. Así intransitable. Mire, esta es una ruta que inicia precisamente en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, y termina en Barranquilla. Y pues este tramo, doctor Londoño, es el tramo 2504, que pasa pues por Popayán, por Totoró, por Piendamó,
por Caldono, por Mondomo, en Santander de Quilichao, por Villarrica. Claro, bueno, y que está en tan buenas condiciones que llueve y es intransitable. Completamente intransitable ese tramo. De 2504 de la ruta 25. De manera que los indígenas no se la tienen que tomar, sino que simplemente, como en abril aguas mil, el invierno hace lo que no hacen los indígenas. Sí. Es así, ¿no? El invierno ayuda a la minga. Muy bien, y entonces todo lo que hay es un puente aéreo con aviones de la Fuerza Aérea, con la limitada capacidad que todos comprendemos que eso tiene. Entonces allá van a llevar unas toneladitas de algunas cosas. Me imagino que algunos insumos esenciales para los hospitales y para algunas cositas, porque ese puente aéreo no reemplaza ni remotamente las caravanas de camiones que tienen que llegar hasta Popayán y Pasto, hacia todo el sudoccidente del país, y que llegaban todos los días hasta que a 7,000 indígenas se les dio la gana de no dejar pasar a la gente. Y el presidente de la República se los permite y los castiga con su ausencia, los castiga con el látigo del desprecio, unos delincuentes que tienen que ser sometidos a la ley colombiana. Nos seguimos preguntando dónde está la Fiscalía en todo esto, ¿no? Eso le quería preguntar. ¿Usted tiene noticias de que existe Fiscalía General de la Nación? Aquí hay varios delitos que se están cometiendo, ¿Todos? que son evidentes. Los ¿Todos? veíamos ayer ya en el Código Penal. El tema del bloqueo de las vías pues es más que un delito. Y la Fiscalía no se ve, doctor Londoño. Y los daños en cosa ajena y los ataques a la fuerza pública. ¿Y dónde está el Fiscal General de la Nación? Tampoco existe. No hay. El presidente de la República no cumple sus funciones, no le da la orden al ejército y a la policía de que rescate el derecho de 47 millones de colombianos a la movilización, y no hay fiscal general de la Nación. Estamos listos. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy las noticias no son buenas para los venezolanos. Ayer prácticamente se cerró la única esperanza que tenían de ser liberados, por lo menos en el corto plazo. Ayer, al ser interrogado sobre si en Venezuela el presidente Juan Guaidó debería solicitar una intervención militar a través de la activación del artículo 187, numeral 11, en el que María Corina Machado viene insistiendo desde hace semanas, Elliot Abrams, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, dijo: no creo que Europa, América Latina, Canadá ni Estados Unidos estemos pensando en este momento en una reacción militar. Creo que es prematuro, creo que no es el día. Mi consejo sería que en este momento no es útil. Muchas cosas se desprenden de esas declaraciones. El primer asunto es que se acaba el poder disuasivo. No hay ya amenaza creíble de Estados Unidos frente a Maduro. Se acaba de deshacer tal vez lo único que hacía que Maduro se detuviera. Cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado el 23 de enero, el discurso de Estados Unidos era claro: no se metan ni con él ni con su gente, todas las opciones están sobre la mesa y la intención de Estados Unidos es sacar al régimen. Ahora, cuando han pasado meses, cuando Guaidó ha nombrado en su equipo a gente como Julio Borges, cuando desde la Asamblea hay diputados que gritan que no quieren intervención de Estados Unidos porque quieren sacar a Maduro solos, y luego esos diputados aparecen al lado de Guaidó en las declaraciones que da, y cuando designa gente como Miguel Pizarro para ayudarle, Miguel Pizarro, recordemos que dice que la economía en Venezuela es absolutamente de derecha, pues después de todo eso, el discurso de Estados Unidos hoy, 5 de abril, es completamente diferente. Las declaraciones de Abrams son interpretadas por muchos en redes sociales, por ejemplo, como el resultado de malas decisiones de quienes lideran el cambio y de la amplia participación de la izquierda en el grupo de Guaidó. María Corina Machado ha dicho: el enviado de Estados Unidos dice que más adelante, no dice que no. Nosotros no podemos permitir que ese más adelante se transforme en un demasiado tarde. Machado tiene claro que la vía es la ayuda militar internacional y habla de trabajar para que esa ayuda no llegue demasiado tarde. Maduro ahora podría encarcelar a Guaidó y a quien quiera, y en general pues podría hacer lo que quiera sin la amenaza de una intervención. Mientras todo eso pasa, por supuesto, recordamos, los venezolanos siguen muriendo, están sin luz, sin agua, sin medicinas y sin alimentos. Y la noche que llega, porque todos los días esto va a ser peor. Sí. Muy bien. Y produciendo 850,000 barriles de petróleo, que se calcula que a mediados del año esté por los lados de 600,000 barriles de petróleo. Y eso no les alcanza ni remotamente para pagar la deuda que tienen contraída con China. Ni para eso. Ni con Rusia, ¿no? Porque Rusia también ya les dijo que les daba un mes y bueno. Bueno, y entonces,
pero no habrá intervención militar, y la alternativa es un gobierno, al parecer, izquierdista también, socialista. El de Borges y el de los otros amigos, inclusive yo no sabía que había un tipo que decía que la economía venezolana era completamente de derecha. Pues doctor, el que Guaidó encargó para entrar la ayuda humanitaria, que es un muchacho que sale mucho, ese es Pizarro, el que dice que la economía de Maduro es de derecha, que Maduro maneja un discurso de izquierda, pero que su economía es de derecha. Mucho, muy de derecha, muy de derecha. Bueno, hablaremos de una economía de derecha a propósito de la de Chile para que la gente sepa de qué se trata el asunto. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Hoy arrancamos la mañana con una noticia que se veía venir, y es que debe llamarle la atención a los colombianos este hecho, porque tenemos nuevamente una condena contra el Estado por un ataque terrorista de los narcoguerrilleros de las FARC. Ya habíamos presentado en el mes de agosto del año 2018 un análisis sobre el caso del Club El Nogal versus el Estado colombiano, donde se condenó a la nación por el carro bomba que pusieron las FARC por orden de alias El Paisa contra ese club social que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. En la sentencia del año pasado, el Consejo de Estado, en una extraña decisión que firmaban la señora Estela Contó Díaz, que es presidenta de una subsección, y la conjuez Sol Marina de la Rosa, condenaron al Estado por presuntamente haber convertido en objetivo militar el Club El Nogal, lo que legitimó de entrada el accionar de los terroristas de las FARC. Pero hecho este recuento, doctor Fernando, de esta vergonzosa decisión del Consejo de Estado, les cuento que los medios de comunicación ahora reportan que nuevamente ese alto tribunal condenó al Estado colombiano por un ataque de los terroristas de las FARC, esta vez en Medellín. Los hechos se presentaron en la mañana del 16 de enero del año 2003. Un vehículo de marca Renault 9 cargado con 100 kilos de explosivos ingresó al segundo piso del parqueadero del centro comercial El Cid, el cual estaba ubicado en la calle 54-49-120 en la ciudad de Medellín. A pocos metros se encontraba el edificio Veracruz, donde estaba la sede de la Fiscalía Seccional de la capital antioqueña. Pocos minutos después, el vehículo estalló, causándole la muerte a por lo menos 5 personas, entre ellas un menor de edad quien acompañaba a su señora madre en labores de aseo dentro del centro comercial. El hecho, pues según las investigaciones de la Fiscalía y de la Justicia, fue atribuido a la compañía Mártires del Cairo de los terroristas de las FARC. El caso llegó al Consejo de Estado, que avaló los argumentos de la demanda de los demandantes al considerar que un ataque con explosivos a las instalaciones de la Fiscalía General era previsible. Oiga usted bien, era de total obviedad que la propia entidad, cuando realizó el estudio de seguridad del centro comercial del CID, expuso como uno de sus mayores temores y preocupaciones que se pudiera realizar un ataque con explosivos contra las instalaciones. El alto tribunal envió este expediente al Centro de Memoria Histórica para que allí los hechos referidos hagan parte de los documentos históricos de lo que están buscando convertir el país en una verdad histórica contada por las FARC. Así también fue enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz para que también lo tenga en cuenta en medio de las versiones que rinden los terroristas. Vuelve y juega, doctor Fernando. Algunas instituciones judiciales haciendo memoria histórica en favor de las FARC, porque en la medida en que se acepte que las FARC actuaron con arreglo a las normas de derecho internacional humanitario, como en este caso y el del Nogal, lo que corresponde es condenar a la nación por no prever los ataques de los terroristas. Pero claramente, aquí los únicos que deben ser condenados son los narcoguerrilleros de las FARC, que son tratados con guante de seda en la Justicia Especial para la Paz, donde no pasa nada en contra de ellos. No pasa nada. Las sentencias condenatorias son contra la nación, es decir, contra los demás colombianos. De manera que todos los secuestros, los atentados terroristas, las violencias, las exacciones de las FARC corren por cuenta de los colombianos. Centro de Memoria Histórica. Las FARC estaban haciendo lo que les correspondía y el Estado omitía el cumplimiento de sus deberes. Y yo me pregunto, Demar, al Consejo de Estado se le olvidó que él es cuerpo consultivo del gobierno nacional. ¿Dónde están los consejos del Consejo de Estado al gobierno nacional? Ordinal tercero del artículo 237 de la Carta. Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. ¿Dónde están esos consejos del Consejo de Estado? No. Quiero ver uno. No.
Bueno. Entonces ellos son los primeros que incumplieron sus deberes y los siguen incumpliendo y los incumplen todos los días. Yo quiero pensar, por ejemplo, qué opina el Consejo de Estado de la minga y cómo se pudo evitar la minga y qué le aconseja el Consejo de Estado al Gobierno Nacional sobre la minga. No es que se le olvidó que el Consejo de Estado es consejo. La Constitución del 91, que fue escrita en gran parte por una partida de ignorantes, puso que el principal oficio del Consejo de Estado es ser Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y apenas en el Ordinal Tercero se acordó del origen del Consejo de Estado, que es servir como cuerpo consultivo de la Nación, porque ese es el origen del Consejo de Estado, copiado del Consejo de Estado napoleónico. Muy bien. Y en un minuto estaremos con José Antonio Cast, exdiputado chileno, líder y fundador del movimiento político Acción Republicana. En un minuto estaremos con él. Son las 6:41 a.m. Esta es la hora de la verdad. Radio Red de RCN Radio.